El campo de Gibraltar vivió una guerra civil muy corta y una represión franquista muy larga. 5 de las 7 poblaciones de la comarca quedaron muy pronto en manos de los sublevados contra el gobierno legítimo de la República. Puede decirse que en ellas no hubo guerra. La importancia estratégica del estrecho de Gibraltar hizo que los sublevados tuvieran como objetivo controlar Algeciras desde el primer momento. Situada en la orilla norte del estrecho, Algeciras era uno de los puertos a los que iban a llegar las tropas africanas que, según los planes de los golpistas, debían marchar con rapidez hacia Madrid. La otra ciudad para el desembarco era Málaga, pero como permaneció fiel a la República, Algeciras quedó como único puerto de desembarco de tropas marroquíes. La comarca del Campo de Gibraltar es una comarca singular en el contexto de la guerra civil. A la situación estratégica que tiene, estamos en el estrecho, las tropas africanistas son las que están esperando los golpistas para llegar a Madrid. A esa situación estratégica se va a unir la situación de Gibraltar, que va a servir de refugio de miles de republicanos que van a buscar refugio ante la represión ejemplificadora en los primeros momentos y a lo largo de toda la guerra civil. Estamos en una comarca de una importancia de los movimientos obreros grandísima. Es la Andalucía anarquista, la Andalucía de los sindicatos de la CNT. También tenemos que señalar que estamos en una zona que quizás es la más importante de España en cuanto a número de logias masónicas y de masones. La masonería, desde la dictadura de Primo de Rivera, se va a comprometer en una transformación de la sociedad. Salvador Montesinos, alcalde republicano de Algeciras, telefoneó en la tarde del 17 de julio a Madrid para saber la verdad sobre los rumores de un levantamiento de las tropas de Marruecos contra el gobierno. A las 9 de la noche reunió a la corporación en sesión permanente. Afiliados, simpatizantes y militantes de las organizaciones políticas y sindicales de izquierdas van llegando al ayuntamiento para informarse. Las fuerzas obreras piden armas para defender a la República. No las reciben porque el cuartel de infantería está ya en manos del ejército sublevado. El Frente Popular había obtenido en febrero de 1936 el 84% de los votos. La CNT tenía, en una ciudad de 22.000 habitantes, casi 5.000 afiliados. El comandante del regimiento de Pavía, Joaquín Gutiérrez Garde, leal a la República, llega sobre las 2 de la madrugada al ayuntamiento. Se instala en el despacho del alcalde como delegado del gobierno civil de la provincia y como primeras medidas organiza patrullas de policía en torno al ayuntamiento, intenta controlar las comunicaciones y da órdenes para que se vigilen a los demás militares del regimiento que supone afectos a la sublevación. Gutiérrez Garde y Montesinos son detenidos el 18 de julio y fusilados a los pocos días. Serán los primeros de una larga lista de más de 300 personas que fueron ejecutadas por el único delito de pertenecer a algún partido republicano o sindicato. Las tapias del cementerio vieron la mayoría de los fusilamientos. El trayecto venía desde el centro de la ciudad, desde el cuartel de escopeteros, famoso y dramático en esta ciudad, y lo bajaban aquí por la playa de los Ladrillos. Venían en un camión, la parte trasera, venían amarrados a la espalda para que no se escaparan y lo traía aquí a la pared sur del cementerio, que es la pared esta que estamos contemplando. Entonces aquí lo ponían en fila y desde la batea de este camión pues lo enfocaban, le encendían un foco y lo iluminaban y procedían a ametrallarlo. Una vez que lo habían ametrallado, los falangistas, los mismos que lo habían traído, sin juicio y sin nada, sin darle ninguna oportunidad de defensa a estos pobres republicanos, lo que hacían era que procedían a darle el tiro de gracia, para cerciorarse de que estaban muertos. Al día siguiente, las familias de aquí de Algeciras, que sabían que tenían sus hijos, padres, hermanos, hermanas, detenido en el cuartel de escopeteros, donde sabían que estaba allí porque les tenían que llevar de comer y de beber, ya que no les daban ni comida ni agua,
a los detenidos. Lo que hacían era que venían aquí por la mañana y se avisaban unas familias a otras, desgraciadamente, para decir: he visto a tu hijo, he visto a tu padre, he visto a tu hermano, está muerto, está allí. La línea tardó un día más en caer completamente en manos de los golpistas. El 90% de los votantes de febrero del 36 lo había hecho por el Frente Popular. La influencia de las organizaciones de izquierdas y de la masonería había calado en buena parte del ejército y de la población. Algunos jefes y oficiales del cuartel de Ballesteros se ponen del lado de los traidores a la República. Otra parte de los oficiales y los sargentos y suboficiales se mantienen leales. Ellos frenan el golpe, detienen a los golpistas y los ponen en la frontera de Gibraltar. El cañonero Dato, unido a los sublevados, torpedea el cuartel en la mañana del 19 de julio. Causó desperfectos materiales en el edificio y también en el ayuntamiento y en un colegio cercano. Tropas llegadas desde Algeciras entran por la tarde en la ciudad para sofocar la resistencia de los leales a la República. Hubo tiroteos, del que resultaron varios muertos y heridos. Frente al cuartel, la población civil recibe con hostilidad a los regulares venidos de Algeciras. Los sublevados no dudan, disparan a la población desarmada y provoca decenas de muertos y un elevado número de heridos. Un gran número de personas huyó a Gibraltar. Comenzaba también en la línea un verano de ejecuciones, muerte y terror. Centenares de personas fueron fusiladas. La represión franquista debemos plantearla como una represión sistemática, una represión organizada desde el poder de esos militares golpistas, desde arriba hacia abajo. En las directivas de Mola ya vemos que hay unas indicaciones precisas de que en los primeros momentos del golpe de Estado la represión tiene que ser ejemplificante, tiene que ser sistemática, tiene que ser cualitativa. San Roque era la tercera ciudad en importancia de la bahía de Algeciras. Su guarnición militar, compuesta por una compañía del 2º Batallón del Regimiento Pavía 7, se puso también del lado de los golpistas. El mismo 18 de julio empieza la represión de concejales, maestros, afiliados y militantes de organizaciones obreras y republicanas. Pero el 27 de julio una columna de milicianos llega desde la provincia de Málaga. A su paso por el Valle de Guadiaro, recluta a más jóvenes socialistas y anarquistas. Al acercarse a San Roque, son casi 2000 personas. Detienen y fusilan a 6 personas que habían apoyado el golpe. Recuperado el poder, las tropas franquistas comienzan los fusilamientos que, en pocos días, acaban con la vida de más de 100 personas. La educación fue la niña bonita de la República. Los gobiernos progresistas del primer bienio consideraron a la educación como la base fundamental de la transformación social, económica y política que querían hacer en España. Esto chocó con los intereses de la oligarquía y sobre todo de la Iglesia Católica, que en este momento era la única que tenía el monopolio de la educación, sobre todo en secundaria. No le extraña pues que después de la sublevación militar, el 18 de julio, y solo un mes después, el 19 de agosto, ya hubiera un primer decreto de depuración contra los maestros y profesores de enseñanza secundaria, aunque el decreto definitivo es de principios de noviembre. La media de profesores depurados en el campo de Gibraltar y sancionados fueron 27%, 9 puntos más que Cádiz, que es del 18%, y por encima de la media nacional, a un nivel de poblaciones como Barcelona o Madrid, que estuvieron todo el tiempo en el bando republicano de la guerra. En aplicación del bando de guerra fueron fusilados al menos 3 maestros en el campo de Gibraltar. Uno en Algeciras, otro en San Roque y una maestra en la línea. Además, una serie de maestros tuvieron que huir porque su vida corría peligro. Casos más conocidos son el de Daniel Candel en Algeciras o el de Amador Mora en Tarifa, maestro y además alcalde de la ciudad.
que huyó ante la llegada de las tropas nacionales a la ciudad, siendo su familia la que sufrió la represión del bando sublevado, muriendo su mujer y 2 de sus hijos. Aparte, hubo una serie de maestros que pagaron largos años de su vida en la cárcel, por simplemente haber defendido la educación dada desde la República. Controlada toda la bahía y el puerto de Algeciras, las tropas sublevadas se interesan ahora por apoderarse de las poblaciones vecinas al ferrocarril Algeciras-Ronda y del resto de la comarca. La Almoraima cae el 21 de julio, Los Barrios el 23 y Tarifa el 24. Su ocupación sigue un mismo esquema. Columnas militares salen al amanecer, entran en los pueblos sin apenas resistencia, destituyen el ayuntamiento, nombran comisiones gestoras, clausuran sindicatos y partidos y dan instrucciones para comenzar la represión con el fusilamiento de los llamados desafectos al nuevo régimen. Sus columnas están formadas por batallones de infantería, de regulares, guardia civil y falangistas y requetés. Falange apenas sí tiene afiliados en los pueblos, pero son ellos quienes señalan a qué personas hay que eliminar o detener, dónde viven o dónde pueden estar escondidos. ¿Y de toda la guerra? Ahora, mi padre era anarquista. Yo las cosas las digo como son, ¿eh? Si hay de derecha y no, eso lo siento, no, yo digo la verdad. Y entonces, pues, resulta de que venían por ahí, en un sitio ahí, la parte esta de Argentina, que dice la sierra del Galeón. Ahí después mi padre se metió y como pudo mandó una razón por dinero para despedirse de nosotros, que se iban, lo buscaban en los alpiles de las pajas en la acera, lo buscaban para matarlo. Él vino en el 39, vino, cuando terminó la guerra, y lo cogió uno, y lo vio, que ya muerto también los barrios, murió pescando una tinaja. Sí, murió pescando una tinaja, y ahí tenía malas entrañas. Y lo denunció, que lo trajeron a decir al copetero, y ahí se lo llevaron al puerto, y del puerto lo llevaron a un destacamento de grafita a Misaura, pues, a la provincia de Huesca. Hasta el 13 de marzo del 44, con 3 penas de muerte. Con 3 penas de muerte, que mi padre no había sido nada. El tío que denunció a mi padre fue el que sacó en los barrios a San Isidro cuando sacaron de la iglesia y lo llevaba, metió eso yo por lo más sagrado. Lo llevaban, tío, la cabeza de San Isidro, amarrada con el caballo, que iba en un lechero que iba por leche allá al campo. Y le dice mi padre, chiquillo, ¿dónde va con eso? Que ese día mañana pues tener areo. Ah, que le estoy enseñando la tarea. Y el hijo de la puta, perdón la palabra, fue el primero que se vistió de fuera de los barrios. ¿Qué le parece a usted? Castellar, Jimena, San Pablo de Buceite y Tesorillo fueron las poblaciones que más tiempo permanecieron leales a la República. Vecinos del castillo de Castellar colocaron troncos pintados de negro sobre las murallas del recinto. Su intento de simular una capacidad de defensa que no tenían sirvió de bien poco. Las tropas sublevadas entraron sin apenas resistencia el 28 de agosto. Buena parte de la población había ya huido hacia Jimena. Coronada por otro castillo, Jimena resistió hasta el 29 de septiembre y su caída no se produjo tan fácilmente. En el verano del 36, a su población, de tradición republicana y anarquista, se habían sumado muchos refugiados de la misma ideología llegados de otras poblaciones del campo de Gibraltar. Las columnas franquistas tuvieron que emplearse a fondo para doblegar la resistencia de esta ciudad. Al menos 30 milicianos murieron en la refriega y 9 soldados de los sublevados resultaron heridos. Comenzó posteriormente una sangrienta represión que acabó con unos 100 jimenatos fusilados. Y vino mi padre aquí a Jimena, y cuando vino aquí le dieron una cédula que le llamaban, que en vez de ser como un carnet de hoy, le decían una cédula. Le dieron la cédula para que se fuera a su casa. Y cuando llegó
allí en su casa pues tenía unas cabritas, me han contado a mí. Tenía unas cabritas y cuando llegó allí le dijeron que los falanges iban a llevar las cabras. Que las iban llevado. Entonces mi padre dice que cogió y fue le dijeron que le iban a llevar los falanges al Marrufo. Y fueron al Marrufo, fue por sus cabras. Y cuando llegó allí, creo que le dijo uno de los cabecillas, dice que le dijo, ¿tú dónde vienes? Dice, yo vengo por las cabras mías. Y entonces cogieron, y no le dieron ni pon siquiera, sino lo cogieron, lo amarraron a un chaparro, y allí le pegaron 2 tiros y lo mataron. Y lo enterraron. Además de la incursión en San Roque, el gobierno republicano hizo otros 2 intentos por reconquistar terreno en el campo de Gibraltar, el bombardeo de Algeciras y la ocupación de la estación de trenes de la Almoraima. Un tren con tropas republicanas llegó a la estación de la Almoraima el 22 de julio. Procedía de la serranía de Ronda y su propósito era llegar hasta Algeciras para obligar a retroceder a las tropas que por hidroavión habían llegado a Algeciras desde África. Aviones franquistas bombardearon el tren y también los barcos fieles a la República llegados a la bahía de Algeciras. El tren tuvo que retroceder hasta Jimena. El 5 de agosto de 1936 llegó a Algeciras el llamado por los franquistas Convoy de la Victoria. Fue el primer gran desembarco de tropas africanas llegadas en buques desde el otro lado del estrecho. 2 barcos leales a la República, el Jaime I y el Libertad, bombardearon 2 días después las posiciones militares de Algeciras. El fuego se concentró en Punta Carnero, en las baterías y fortificaciones y en el muelle. Algunas casas cercanas a la plaza de abastos sufrieron daños. Detrás del Hotel Cristina se produjo un gran incendio. El bombardeo pretendía acabar con el cuartel general de los golpistas que estaba en el Palacio de Marzales. No hubo víctimas entre la población de Algeciras. Los grandes destrozos causados sirvieron de poco. A mi casa no podía ir. Mi casa estaba bloqueada por la policía de Guardia Civil. Me buscaban, como se suele decir, con lupa. Yo traté, porque mi sitio, entendí que mi sitio como trabajador y como hombre de izquierda estaba en la zona republicana. Ese era mi concepto. Ahora, ese era mi deber, pero si me quedaba, pues me fusilaban. ¿Me comprende? Eso estaba marcado. Entonces yo terminé por estar allí el mejor tiempo posible, a ver si podíamos hacer algo. Porque claro, en uno de estos días vino el Jaime I, bombardeó Algeciras, exacto, y yo creí que ahí venía alguien para desembarcar, porque estaba al lado nuestro el barco ese, ¿no? Y yo dije, ahora es la hora de hacer algo. Y eso fue lo que me retuvo a mí más tiempo en Algeciras. Claro, yo ya llegó la hora que digo, ya no puedo aguantar más, que tengo que irme. Pero tenía que irme por un sitio donde no me conocieran las autoridades. Y entonces un amigo que hacía carbón en el campo, en Algeciras, se enteró que yo estaba escondido, se enteró que yo lo mandé a llamar con mi madre. Y vino y me dice, pero chiquillo, ¿todavía estás tú aquí? Digo, estoy esperando de poder salir por un sitio donde no me conozcan nadie. Y dice, pues mira, yo estoy yendo a hacer carbón y todos los días salgo. Y te voy a sacar de aquí como si fuéramos a trabajar. Y así lo hizo. La proximidad de las tropas sublevadas tenía siempre en cada pueblo una misma respuesta: la huida de cientos de personas. Las noticias de la crueldad de la represión franquista y del salvajismo de las tropas moras hacían a las familias buscar refugio en zonas de dominio republicano más al interior. Buena parte de algecireños, barreños o sanroqueños acabaron al final en Jimena, último pueblo de la comarca en caer. Otros muchos llegaron a Estepona, Marbella o Málaga. Y cuando estas ciudades iban cayendo, la huida continuaba. Así, muchos llegarían a Almería, Cartagena, Valencia, Cataluña y bastantes terminarían en el exilio. Gibraltar fue también una puerta de escape para miles de personas, no solo de la línea, sino de otros lugares de la comarca. Gibraltar levantó en el istmo un campo para los refugiados. Las tiendas de campaña sirvieron para alojar a la multitud huida.
En algunas de ellas, las que habitaban sindicalistas o dirigentes de los partidos de izquierdas, los británicos colocaron micrófonos ocultos para hacerse con información que luego pasaban a las autoridades franquistas. Los dirigentes gibraltareños apoyaron sin fisuras el alzamiento militar, mientras que la población trabajadora, en su mayoría, apoyó al régimen republicano y a sus refugiados. Entre 5.000 y 8.000 personas salvaron la vida huyendo por Gibraltar. Muchas de ellas partirían luego al norte de África, América o Francia. Quienes no tuvieron tiempo o medios para escapar sufrieron una represión feroz. Más de 1.000 personas fueron fusiladas en el campo de Gibraltar por las tropas franquistas. Solo en Algeciras unas 300. Escritos previos al golpe de Estado, con órdenes e instrucciones de Mola y Queipo de Llano, prueban que el terror franquista era producto de un plan preconcebido para eliminar al oponente, a toda persona cercana o perteneciente al Frente Popular, y al mismo tiempo atemorizar al resto de la población y cortar de raíz cualquier resistencia. En el lado republicano, la represión fue producto de la ira popular, del deseo de venganza cuando llega información de las tropelías que cometen los sublevados contra la República. No estaba organizada ni planificada. En Jimena fueron fusiladas 10 personas de derechas y en San Roque 6. También podemos señalar una represión, lógicamente, los defensores de la República. Es una represión que tiene características totalmente diferentes a la represión ejercida por los franquistas. Una represión que nace desde abajo, desde los estratos más bajos de la población hacia arriba. En un primer momento la República va a estar en un desgobierno, en un caos a partir del golpe de Estado, y las autoridades obreras, los líderes obreros en muchos municipios van a tomar el poder, van a tomar la situación en sus manos y va a haber cierta represión. En el campo de Gibraltar apenas es significativa porque desde el principio va a caer en manos del franquismo. El campo de Gibraltar fue además escenario de otro fenómeno represivo singular: los batallones de prisioneros. Más de 15.000 presos trabajaron en un régimen que podemos llamar de semiesclavitud entre 1939 y 1943 entre Conil y Castellar. Su objetivo: hacer una red de carreteras y fortificaciones que permitieran controlar el estrecho y conquistar Gibraltar y entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán con una posición de fuerza. Pasando hambre, falta de higiene, hacinamiento y soportando malos tratos y vejaciones, miles de presos del ejército vencido construyeron una red de búnkeres, nidos de ametralladoras y carriles y carreteras que aún hoy se conservan y que sirvieron de bien poco. Las obras acabaron justo cuando los nazis empezaron a perder la guerra. Franco abandonó el plan y dice ante la opinión pública internacional que las obras de fortificación eran meramente defensivas y no ofensivas. Allí detrás del huerto estaban trabajando los prisioneros de la República, haciendo las carreteras que ahora existen. Y como allí había un huerto, nos detuvimos porque había uno de los soldados que le decían el Rubio, lo conocíamos por el Rubio, que no era republicano ni prisionero ni nada, uno de los soldados normales que prestaba allí el servicio. Y había llegado y había entrado en el huerto de aquella gente, de ellos mismos, y se llevó unas patatas o papas. Y lo pillaron. Entonces 2 sargentos le obligaron a que se las comiera. El Chávez fue y hizo para limpiar las patatas. Dice, no, te las comes como las has robado. Entonces, claro, él fue a quitarle en segunda intención de quitarle la tierra. Entonces le dieron con un palo, una vara de membrillo, tenía una cada uno de los 2 sargentos, le dieron un barazo. Que te las comas crudas, le gritaron, como son, llenas de tierra, y si no, no me las has robado. Total, que allí ya empezaron a insultarlo y a darle palos, y ahí sí estuvieron por lo menos media hora. Ya el Chávez caía al suelo, echaba sangre por todos lados. Vamos, por todos lados me refiero a la oreja, a la cara, a la boca. Claro, porque la ropa caqui que gastaban entonces por dentro en el cuerpo no se le veían los palos, pero en la cabeza, la cara, las manos, sí. Y ya caía al suelo y ya no podía sostenerse de pie. Y fue una tremenda paliza.
trabajaban con una pala y otros con un pico, o pico y pala, ¿no? Para ir retirando la tierra, haciendo las bases de las carreteras y todo el trabajo. El que hacía poco, o al sargento o al oficial le parecía que no trabajaba bien, le daba otras herramientas más. Y ya era un castigo, ¿no? Y le llamaba pico y pala. Y otras veces, pues, decían que no, hoy ya no trabajo más. Y lo castigaban poniendo un saco de tierra a la espalda, para que trabajara con el pico y pala y el saco de tierra. Y si todavía cometía, o a los jefes les parecía que cometían alguna infracción, pues le quitaban la camisa. Y ya el saco la arañaba en la espalda y le hacía sangre, ¿no? ¿Sí? Aquello era terrible también, ¿sabes? Acabada la guerra civil, muchos militantes de la CNT, el PCE y otras organizaciones de izquierdas continuaron la lucha en la sierra. Guerrilleros antifranquistas poblaron los montes desde los barrios hasta Cortes y Ronda, al menos hasta mediada la década de los 50. Fue una lucha desesperada que no acabó ni siquiera cuando fue evidente que las democracias occidentales, los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial, no iban a provocar un cambio de régimen en España. Aún en 1949, comunistas y anarquistas constituían en la Sierra de las Cabras el Estado Mayor de la agrupación guerrillera Fermín Galán. Bernabé López Calle, el comandante Abril, o Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio, son algunos de los nombres de los cientos de hombres que anduvieron en la sierra. Su lucha era justa: recuperar para la civilización un territorio que, como toda España, había caído en la barbarie totalitaria. Recuperar el afán de modernización, justicia social y libertad que la República, con sólida base social en el campo de Gibraltar, había intentado desarrollar. Aquellos guerrilleros no vencieron, pero sus razones convencen. Siguen convenciendo hoy, más de 70 años después. Los maquis que cogieron ahí la frontera, recordará eso, ¿no? O no lo recuerda, los maquis. Y eso nos entusiasmó y estábamos en contacto. Estábamos en contacto, en realidad, preparando la cosa por si acaso España era liberada y podíamos hacer algo. Esta era la realidad. Ahora, nosotros, nuestra labor, así lo teníamos, no estábamos de acuerdo con atentar contra nadie ni nada de estas cosas, eso a un lado. Ahora, orgánicamente sí estábamos tratando de formar los cuadros sindicales. Yo miedo no tiene nunca. Yo tengo ya 83 años, pero si hubiera que irse otra vez, yo me iba. Mira, yo no sé de dónde estoy. Soy del Partido Comunista. Antes que nada, lo que hay que conseguir es que estas páginas de currito, estas vivencias de tantos curritos como ha habido en la guerra civil y en la posguerra, sobre todo, una posguerra que ha sido de las peores posguerras que yo creo que hay en la humanidad, la posguerra que dejó el franquismo, ¿no? Entonces lo que hay que ponerlo es en los libros de texto. Cuando la historia de la República y de todas estas personas y de quienes lucharon por la República y la libertad esté en los libros de texto, los jóvenes la puedan leer en los institutos y en las escuelas y en las universidades, y se vea como una parte de nuestra historia de España que se encargó el franquismo de ponerle una losa en el olvido. Cuando se vea igual, entonces cuando veremos es el objetivo principal del Foro por la Memoria. Segunda vez me cogen en marzo, ¿no comprende? En marzo del año 45, me condenan a 30 años, la segunda vez, a 30 años, y entonces resulta que salgo en el año 60. Tuve 15 años a curso, ¿no comprende? 15, y el resto de los otros suman 21 años, 2 meses, ahí está puesto los documentos esos. 21 años, 2 meses y 20 días. A pesar de todos los sufrimientos y de todas las adversidades que he vivido, no estoy arrepentido de nada, porque mi condición ha sido la lucha por la causa de los trabajadores. Como yo he sido un trabajador, he tenido el deber de defender la causa de los trabajadores, que es la mía, y por la libertad.